Hola, ¿cómo estás? Bueno, finalmente volví del viaje. Les había dicho que les iba a contar. Y la verdad, yo fui pensando que era una cosa y terminó siendo otra. El Camino de Santiago es un camino para uno. Es un camino de introspección. Es un camino que te mete para adentro. Eh, por momentos es un poco duro porque, bueno, tenés que caminar 20 kilómetros. A mí me tocaron tramos muy largos de 30 o 32. Eh, Hubo también lluvia, mucha lluvia. En definitiva fueron 220 kilómetros, me llevaron 56 horas, de las cuales 19 fueron bajo la lluvia. Eh, bueno, yo tenía un contador, ¿no? Y equivalió a 200 pisos que escalé, que subí. Pero bueno, pero fuera de eso, lo que rescato es que fue todos esos días fueron de introspección. Porque si bien te encontrás como en la vida con gente que pasa por un rato y después se va, o uno toma otro camino, el Camino de Santiago es un camino para adentro, es un camino de introspección, eh, donde hay muchos soliloquios, donde hablas con vos mismo, donde descubrís a tu otra parte, te encontrás con sombras, con tus luces, con tu amigo interno, con tu pareja interna. eh, y llega un momento donde ya no querés escuchar a nadie de afuera, solamente que es estar atento al camino, estar atento a los registros internos respecto a tu cuerpo. Eh, yo me fui, por suerte, bien preparado, no traje ninguna ampolla, porque estaba atento a cada parte de mi cuerpo, a las pisadas. Los bastones son fundamentales y ahí empecé a encontrar muchas asociaciones con la vida. Eh, para comenzar, sin saber, yo elegí hacer este camino en 9 etapas. Esos 220 kilómetros los transcurrí en 9 etapas, que a medida que fue pasando, se me fue transformando y lo asocié a décadas de vida, como de 0 a 90. Y, y me pasaron cosas fuertes porque entre medio, no sé, que lo vieron en las redes, en una pulpería me encontré con un señor, más o menos de la edad de mi padre, así que compartí todo el día con él. Y terminamos hablando de temas profundos, o sea, este hombre tiene 85 años, hablando de la vida, de la muerte, de los hijos, de la soledad, y bueno, y te metes para adentro, ¿viste? Eh, y me pasó también algo muy lindo, que en una instancia del camino, que estaba bajo la lluvia varias horas, habían algunas personas invitando a que vayamos, entremos a una casa para tomarnos un café. Y bueno, resultó ser que era un lugar hermoso, cristiano, donde bueno, había para sentarse y descansar. Y bajo la lluvia, eso de ponerse el chubasquero es, bueno, es estar, ¿no? Y ahí fue algo muy lindo porque este muchacho, uno de los que me recibió, me dice, bueno, mira, acá puedes servirte café, puedes sentarte, descansar, en los baños, allá hay gente donde puedes charlar, si querés un abrazo también. Entonces lo miro y me llamó la atención eso. Y le dije, ¿querés un abrazo? Y te juro, nos dimos un abrazo eterno, que los dos nos emocionamos, ¿vieron cómo son los españoles un poco duros, ¿no? Para llorar. Y lo lindo fue que, bueno, nos quedamos los dos emocionados y cuando nos despegamos, digamos, de ese abrazo, miramos y toda la gente estaba emocionada mirándonos. Así que ese fue un encuentro conmigo, ¿eh? Con esa persona que está ahí, que por ahí no la ves, y postergás. Y el camino me enseñó un montón de cosas, vi un montón de cosas. Tiene que ver con las señales. Acá no te puedes perder porque siempre hay señales. Y eso tiene que ver con la vida, con estar atento a las señales, lo que me hace bien, lo que me hace mal, registrar mi cuerpo, registrar mi vehículo, el cuidar mi salud, porque yo al día siguiente tenía que volver a caminar otros 20 kilómetros. Y eso me llevó a instancias de decir, bueno, me voy a tomar en serio el cuidado de mi salud, porque bueno, faltan un montón de recorridos por delante hasta el final. Descubrí los bastones. Los bastones, si yo tuviera que decirte qué cosa no dejaría cuando inicio el camino, son los bastones. Los bastones son un acompañamiento. No tienen por qué hacer ruido, sino acompañar. Donde está el ruido es o el orden en el andar, en el andar, escuchar tus botas o tu paso
en el Pedregullo, donde elegía ir por el Pedregullo y no por las carreteras, que las carreteras son cómodas, pero para el auto, no para uno que tiene que transitar su propio camino, elegir mi propio camino, no dejarme llevar por otro camino. Y volviendo a los bastones me di cuenta que terminan siendo los valores, que en determinados momentos de esfuerzo los sacamos y tienen que ver con nuestra fortaleza. En las subidas, el valor, la fuerza, la perseverancia, cierta potencia que uno necesita. En las bajadas, que son las más complicadas porque uno se relaja y ahí se te puede ir la pierna, eh, es la cautela, la paciencia, la amorosidad. Los bastones se me fueron transformando en valores, se me fueron transformando en mamá, en papá, en mis ancestros, porque además estaba en tierra de mis ancestros, que fue hermosísimo cuando llegué después de subir el monte o la montaña Osobreiro, que fue fuertísima porque fueron 3 horas de caminar por 10 kilómetros en subida. El recibir las gaitas es como decir, ya estás en casa, fue sumamente amoroso. Y, y claro, se me empezó a despertar la escucha, la mirada. eh, Pude transitar las edades de muerte de mis padres, y me pasó algo particular. Cuando iba entre los 60 y los 70 años, mi madre se enfermó a los 63 y murió a los 68. Casi antes de llegar a la mitad del camino, tuve un tirón en mi cuádriceps y, y me faltaban más de 15 kilómetros. Así que con ese tirón, que no traté de entender para qué, pude acompañar a mi madre en ese momento, que por ahí en vida no la pude acompañar. Y, y en algún momento a ella le encantaban los jazmines. Vi un árbol, parecía un jazmín, pero una mezcla de rosa y jazmín, no sé, blanca. Me llegó a mi mamá, entonces lo puse en el bastón apoyándome en mi madre y emprendí una subida. Y en determinado momento del camino que me acompañó esa flor, se empezó como a deshilachar y pétalo a pétalo empezó a bajar, a caer, y fue algo maravilloso porque eh, miré para atrás y estaba todo un camino de pétalos blancos. También me di cuenta que en el camino hay que ir para adelante, porque hay veces que uno se puede distraer con algo que le gustó, pero la verdad, si das media vuelta para mirar, interrumpiste tu camino, tu paso, tu secuencia, tu frecuencia, y te distraes. Esa distracción, por ejemplo, la tuve en uno de los primeros tramos, que lo disfruté muchísimo porque me agarraron 3 horas de lluvia torrenciales, que chapoteaban el agua, me sentí muy niño. Y en conclusión me empapé las botas, entró agua por adentro. Un desastre, tuve 3 días para secarla. Eh, Creo que eso fue un gran aprendizaje, porque, eh, claro, la inconsciencia del momento, de pasarla bien, hace que te olvides de lo que viene después. Y eso es lo que nos pasa en la juventud, ¿no? Exigimos por demás el cuerpo, exigimos un montón de cosas diferentes y la vida nos lleva puesta. Y son las consecuencias de no prever. Eh, y el hecho de cuidarme, de prepararme antes, de encremar piernas y pies, antes, después, preguntarme, ¿qué querés? Vamos a comer un pulpito, y bueno, comí como 7 pulpos. Eh, y está todo bien. Es el mimarse a uno mismo en cada momento. Mientras afuera hay ruido, porque no es algo, no es un encuentro de silencio, es un encuentro de autoconciencia. Veías un montón de gente que estaba andando, no paraban de hablar. Había partes que fue. Tenía un grupo de 4 italianas y me pusieron atrás a hablar, no paraban más estas italianas. Dije, bueno, ¿qué hago? Y ahí vi una iglesia, bueno, me mandé para la iglesia, me quedé un rato y ya cuando salí, ya se habían ido. Y después había también otro grupo de mexicanas que, bueno, decidí superarlas, pasarlas. También esto de relajarte. Eh, lo importante no es la meta. Ahí me di cuenta. Lo importante no era Santiago de Compostela. Lo importante era todo este momento conmigo. Y cuando faltaban 2 tramos, 40 kilómetros, me emocioné y dije, pucha, ya está terminando. No quiero que termine esto. Y ahí me di cuenta que está relacionado a la vida. Es como que cuando llegan, me imagino que cuando llegan 70, 80, 90, uno empieza a dar, viste, la vida te da, sentir más sabor y decir, no, no quiero, ahora que le pesqué la vuelta, ahora que no tengo problemas, no sé, económicos, ahora que se me resolvió tal cosa, ahora que los chicos están grandes y tenés tiempo para vos, no te vas a morir.
Y bueno, entonces es como que ahí se me reafirmó mucho más que esto era un camino de décadas. Y, y después en el camino me enteré que detrás de Santiago de Compostela había algo más allá, hasta Finisterra, eh, que son como 80 kilómetros. Y si yo hubiera tenido más tiempo, lo hubiera hecho caminando, porque tenía ganas de seguir caminando. Pero elegí tomar un bus, digamos, había otra gente, y bueno, me sumé y fue hermoso. Y también lo asocié a la parte de 90-100, donde hay que dejarse llevar. Y hay que saber cuándo o retirarse o decir, bueno, hasta acá. Me quedo con las ganas, con gusto, pero elijo cuidarme de otra forma. Yo después de eso tenía un compromiso, que era resignificar tu vida en San Santiago de Compostela, así que tenía que estar bien para todo ese encuentro. Así que fue un viaje de introspección que, que me llevó a pensar, bueno, el año que viene vuelvo. El que me quiera acompañar será bienvenido y se suma. Este, porque es un camino para uno. Y por más que uno vaya acompañado, cuando uno está con uno, está más que acompañado. Eh, y como he visto grupos que iban grupos, llega un momento donde cada uno camina solo. Uno delante, otro detrás, cada uno a su ritmo. Porque por más que estás con alguien que querés estar, pero bueno, el hecho de estar con el otro, si estás mirando a un costado, no estás concentrado en tu camino y en tu cuidado, y por ahí te puedes lesionar.